Bautista de Veracruz, y gracias al Señor por cada uno de los hermanos siervos de Dios que el día de hoy van a participar exponiendo cada una de las 7 palabras. A nombre de la Primera Iglesia Bautista les damos la bienvenida a cada uno de ustedes desde su casa, queridos hermanos y amigos y simpatizantes de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz. Nos alegra mucho el que podamos estar en este día tan especial, que podamos estar unidos, sobre todo glorificando y alabando el nombre del Señor. También damos gracias a Dios porque nos permite este día que recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nos permite estar juntos y recordar el mensaje del Señor Jesucristo dado desde la cruz del Calvario. 7 palabras que pronunció el Señor y que en todas ellas se encierra el plan de la redención y salvación de la raza humana. No le falta nada ni le sobra nada. Gracias a Dios por su don inefable que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en el cual hemos creído y hemos depositado toda nuestra fe y nuestra confianza. Damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos de la iglesia que se han conectado y seguramente alguno que otro amigo y también simpatizante que lo está haciendo ahora mismo y que se irán conectando a lo largo de la transmisión y aún después de la transmisión de este culto en vivo. Damos gracias a Dios por sus vidas y esperamos que todo lo que se haga aquí sea de bendición para cada uno de ustedes y sus familias. En este momento, queridos hermanos, ahí donde usted se encuentra, le invito para que abra su Biblia. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el Salmo 24. Salmo 24 que habla del Rey de Gloria. Le voy a esperar para que se acomode, termine de conectarse y busque la cita bíblica allí en el Salmo 24. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y con este salmo empezamos formalmente este culto precioso de las 7 palabras. Salmo 24, completo el salmo, lo vamos a leer. La palabra del Señor dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para dedicar todo este tiempo que estaremos juntos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre amado, en esta hora, Señor, nos acercamos delante de tu santa presencia para glorificar y alabar tu nombre. Nos acercamos a ti, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu único y suficiente Salvador nuestro. Y Padre, te honramos, te glorificamos, te reconocemos como el Dios de toda gracia y de toda misericordia, el Dios que ama a su creación, pero también el Dios que ama a sus hijos. Muchas gracias, Señor, porque el día de hoy nos permite celebrar como iglesia de Jesucristo. Nos permite celebrar y recordar la crucifixión de nuestro Salvador. Aquel día, Señor, en el que Él fue colgado de la cruz y donde, Señor, derramó su sangre y su cuerpo fue entregado en favor de los pecadores. Padre, muchas gracias por darnos libertad, por darnos perdón,
por darnos, Señor, la vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. El sacrificio de Jesús ha sido bueno y excelente y a favor de cada uno de los que formamos la raza humana. Muchas gracias, Señor, porque tu iglesia, Señor, se reúne para glorificarte por ello. Porque, Señor, no estamos solos, tu presencia nos acompaña. En este día, Señor, y en este momento te ofrecemos este culto a ti. Y todo lo que se diga y lo que se haga, Señor, que sea dirigido por tu Santo Espíritu. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que van a participar el día de hoy. Úsales con poder, Señor. Y que el mensaje de tu palabra quede grabada en la mente y en el corazón de todos los oyentes. Así es que, Padre, quédate con nosotros como siempre y glorifícate en nuestras vidas. Y que este día, Señor, no lo olvidemos. Es el día cuando el Salvador dio su vida por todos los pecadores, de los cuales nosotros somos también los primeros. Muchas gracias, Señor. Te damos este culto a ti, la honra y la gloria a ti solamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta tarde, queridos hermanos, pues queremos iniciar con el mensaje de la palabra. Para ello, hermanos, se han preparado algunos hermanos de nuestra iglesia para compartir este mensaje. Vamos a escuchar la primera y la segunda palabra de Jesús pronunciadas desde la cruz del Calvario. Vamos a recibir en este momento a nuestro hermano Jorge Luis Alvarado y luego vendrá nuestro hermano Pedro Enríquez con la segunda palabra. Así es de que una vez que termine el hermano Jorge, inmediatamente escucharemos la segunda palabra. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos acompañan en esta transmisión. La primera palabra la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imaginemos, hermanos y amigos que nos acompañan, la situación. Estamos en un lugar terrible. Todas las personas expectantes delante de la horrenda escena. 3 personas clavadas en la cruz. Muchas personas estaban ahí reunidas con el único propósito de burlarse de Jesús. En esos días, Jesús fue objeto de toda clase de vejaciones, burlas, insultos. En una palabra, desprecio. La maldad humana llegó al extremo de crucificarle, distinción que solo se lo hacían a los peores criminales. Allí estaba Jesús, el Hijo de Dios. Tenía poder suficiente para destruirlos a todos o para enviar ángeles que les sirvieran. Podía con una sola palabra dar muerte a todos y escapar con vida. Jesús pronuncia unas palabras, no las que esperaban oír de personas en semejante situación de dolor y sufrimiento, sino palabras de perdón, palabras de misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él, intercediendo por sus verdugos, intercediendo en el mismo momento, en el mismo lugar de dolor, cuando todavía sentía todo el sufrimiento en su carne, dice: Padre, perdónalos. No solo no hay odio en él, sino que eleva una oración para que Dios no les tenga en cuenta su pecado, porque son personas ciegas, personas que no llegan a comprender lo que están haciendo o lo que está pasando, personas que están viviendo con los ojos ciegos a la realidad de la maravillosa presencia de Dios entre los hombres en la forma del Hijo de Dios, Jesús. Muchas personas hoy viven sin conocer a Dios, viven a espaldas de Dios, viven ciegos a las realidades maravillosas del mundo espiritual. Sus mismos discípulos no llegaron a comprender cómo un Mesías, el esperado, el prometido, moría en la cruz. Jesús siempre en todo su ministerio aquí en la tierra se caracterizó por el amor y la misericordia para con todos, y en especial para con la gente maltratada, despreciada o enferma. Una vez más, a través de esta palabra, nos muestra su misericordia, aun cuando la mayoría no lo haya podido entender. Y hermanos, sin duda, esta primera palabra nos da unas enseñanzas. Traigo muy breve 3 enseñanzas rápidas que nos trae esta primera palabra. Este perdón en la cruz por parte de Jesús.
Y la primera enseñanza es: el perdón de la cruz está al alcance de todos. Hermanos y amigos, sin duda, la venganza, el rencor es un sentimiento presente siempre en la naturaleza humana, y quizá muchas personas no entendieron el por qué Jesús estaba pidiendo perdón en ese momento para las personas que lo habían maltratado y lo habían llevado a la cruz. Pero hermanos, hay una respuesta maravillosa. Ese perdón de la cruz que Jesús está mostrando en esta palabra está presente hoy en día para todos aquellos que lo queramos, para todos aquellos que necesitemos el perdón en la cruz. Hoy todavía Dios nos busca y está esperándonos con brazos abiertos para acercarnos y otorgarnos ese perdón que Jesús pidió en la cruz. Sin lugar a dudas, hermanos, es algo que debemos de creer. Ni aún cualquier situación mala o horrenda que hagamos en nuestra vida nos va a privar del perdón que Dios tiene para con nosotros. El diablo sin duda se encarga de engañarnos y hacernos creer y pensar: mira lo que has hecho, no tienes perdón, no, Dios no está para ti. Pero eso es una gran mentira, hermanos. Dios siempre está presente para nosotros, y Él sin duda nos está esperando para pedirle perdón y poder regresar a sus brazos arrepentidos y restaurarnos y darnos nuevas oportunidades. Sin lugar a dudas, como dije en esta primera enseñanza, el perdón de la cruz, hermanos, está al alcance de todos. En segundo lugar, hermanos, otra enseñanza que nos da esta primera palabra es: el perdón de la cruz nos obliga a perdonar a otros. Como decía yo al inicio, el sentimiento de venganza, de ira, de rencor, se encuentra muy presente en la naturaleza humana, hermanos. Pero Jesús en esta primera palabra nos muestra que el amor de Dios perdona cualquier situación, y nos obliga además, hermanos, a que nosotros debemos perdonar todas aquellas situaciones que a veces nos hacen a nosotros. Debemos de librarnos de cualquier amargura, de cualquier rencor, de cualquier enojo, y aprender como Jesús a perdonar a las personas que nos hacen algo. De igual manera, tenemos que aprender nosotros a pedir perdón, a arrepentirnos, a mostrar humildad y a pedir perdón si hemos fallado a una o a muchas personas. Sin duda, esta palabra de perdón nos obliga a ello. No es una opción, es una obligación que nos pone nuestro Señor, a pedir perdón y perdonar aún a aquellos que nos dañan. Hermanos, dicen algunos historiadores que la muerte en la cruz era lo peor que se podía encontrar en el Imperio Romano. Era el peor castigo que podía tener un delincuente. A Jesús, hermanos, lo hicieron bajar al nivel del más perverso delincuente que podía existir, y aún con ello Él nos perdonó. Más aún nosotros tenemos que estar obligados a perdonar cualquier situación que nos hagan en nuestra vida. Y por último, hermanos, una tercera enseñanza que nos enseña este perdón en la cruz es que el perdón en la cruz nos enseña a vivir la plenitud de la vida cristiana. Si hay un sentimiento con el cual luchamos muchos de los cristianos, muchas personas, es el sentimiento de culpa, el sentimiento de creer que aun y cuando le pido perdón a Dios, tener la duda si en verdad me perdona, si no me perdona, si alguien me va a ofender, me va a injuriar, me va a inculpar, me va a recordar el error que cometí. Hermanos, esa es una gran mentira que nos ata a no seguir adelante en la plenitud de nuestra vida cristiana. El perdón en la cruz nos enseña que si nosotros arrepentidos le pedimos perdón a Jesús, debemos de vivir convencidos de que tenemos en nuestra vida ese perdón y que debemos de seguir adelante, que nada nos debe de amarrar o arrastrar a que no creamos en ello, hermanos. Es por ello que los invito a que creamos estas tres enseñanzas claramente, hermanos, que creamos a través de ese perdón que Jesús pidió en la cruz, que Dios nos perdona y ese perdón está disponible para todos. En segundo lugar, que debemos perdonar a cualquier ofensa que nos hagan y también pedir perdón por cualquier ofensa que nosotros realicemos. Y por último, debemos de aprender, hermanos, que el perdón en la cruz que Jesús mostró nos debe ayudar y a convencer de que debemos vivir una vida cristiana plena en todo momento. Que Dios nos bendiga, hermano.
Esta es la segunda palabra que dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Estaban dos malhechores junto a la cruz de Jesús. Habían estado dos malhechores crucificándose al lado de Jesús, cumpliendo con el mismo castigo que Cristo pagaba. La única diferencia en Jesús es que Él estaba pagando por nuestros pecados. Uno estaba a la izquierda de Jesús, otro estaba a la derecha. Los dos malhechores de la misma forma estaban maldiciendo a Jesús, según Mateo 27:44. Los dos estaban insultando, injuriando y maldiciendo al Rey de Reyes. Los dos lo estaban haciendo. Oh, cuán grandes insultos estaba recibiendo nuestro Salvador en aquella cruz del Calvario. Pero uno de los malhechores, uno de los dos, pudo conocer la verdad. Pudo conocer la verdad de aquel hombre con el que juntamente estaba siendo crucificado. El malhechor estaba escuchando todos los gritos de todos los judíos que estaban enfrente, disfrutando la obra de sus manos, gritando: ¡Ey! ¡Ey, Rey de los judíos! ¿Por qué no te bajas de ahí? ¿Por qué no te salvas a ti mismo? ¿Por qué no mandas a los ángeles que te salven a ti? Mientras uno de los malhechores también estaba injuriándole al Señor: ¡Ey, Señor! ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Y de paso nos salvas a nosotros dos. Y uno de los malhechores callados, que estaba escuchando cada una de las injurias, simplemente levantó su vista al madero de Cristo, donde estaba escrito: este es Jesús, el Rey de los judíos. Así, de esta manera, el corazón de este malhechor estaba lleno de vergüenza. Había entendido su pecado, había entendido cómo había insultado al Señor cada día de su vida. Y aún en el momento de su muerte, cómo le insultaba. Pero oh, cuán grande gracia del Señor, que Él pudo abrir los ojos y entender su pecado. Oh, cuán inocente era aquel cordero. Estaba siendo muerto por nosotros. Tan lleno de amor, tan lleno de pasión por los pecadores. El malhechor simplemente se acercó humildemente al trono de gracia, y entre sus últimas palabras y sus últimos deseos que él tuvo, simplemente fue decirle a aquel Señor en quien tenía su última esperanza en su momento de muerte. Se acercó y le dijo: Jesús, solo te pido que te acuerdes de mí. Solo te pido que me traigas en tu mente cuando entres en tu reino. Y en ese momento el corazón del Señor ardió de amor por aquel pecador arrepentido, y simplemente le contestó: sí, sí, que así sea. No solo te traeré en mi mente, sino que te traeré conmigo en este mismo día a mi reino. Oh, cuánta gracia tuvo el Señor con aquel malhechor, cuánta gracia tuvo con aquel ladrón. Oh, ladrón en la cruz, tan buen ladrón fuiste que hasta robaste el cielo. Tal es nuestra esperanza para cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Pues nuestras esperanzas y nuestras promesas son en Él. Amén. Y al día de hoy Él nos dice: así será. Yo vendré y te llevaré conmigo al paraíso, y estarás conmigo toda la eternidad.
el arrepentimiento de aquel ladrón, la fe en aquel que puso su esperanza en quien entendió que era el Hijo de Dios. La humildad de aquel que reconoce su pecado y su merecedor infierno y la muerte y no la vida, hace de aquel momento el recordatorio de que una vez tú y yo crucificamos juntamente con Cristo en Él nuestros pecados. Que cada día recordemos el gran evangelio de nuestro Señor. Que cada día busquemos su gracia, que cada día lo busquemos a Él en arrepentimiento, pues Él es amplio en perdonar. Él es justo, Él es bueno, Él está lleno de bondad. Y si aún no has entregado tu vida a Cristo, si aún no le has entregado tu vida, hoy en esta tarde es la oportunidad. Hoy te digo, cree en aquel que fue crucificado. Cree en Jesús, cree que Él es el Señor, Él es el único Salvador, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cree y arrepiéntete como este ladrón, arrepiéntete, pues en Él hay esperanza, en Él hay mucha esperanza para todos los pecadores. Nunca se agota. Y si te arrepientes, si tomas esa decisión de seguir al Señor, hoy te digo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. Síguelo, no te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir nunca. Y que todo temor, que todo problema, que toda tormenta, que todo dolor, toda angustia diga, sí, amén, estaré con mi Señor. Y ya sea que viva o muera, del Señor soy. Dios los bendiga. Gracias al Señor, hermanos, por la participación de mi hermano Jorge Luis Alvarado y del hermano Sebastián Méndez, que acaban de presentar la primera y segunda palabra pronunciada por Jesús desde la cruz del Calvario. Quiero ahora, hermanos, hacer un pequeño paréntesis para que ahí desde su lugar, en su casa, también se una con nosotros en esta oración. Queremos orar en este momento principalmente por toda la humanidad que está perdida, sin Dios y sin esperanza, para que Dios tenga misericordia de ellos, así como la tuvo un día de nosotros, y que verdaderamente la gente entienda que el día de hoy Jesucristo sigue con los brazos abiertos, ¿verdad? Diciendo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vamos a cerrar nuestros ojos y oramos. Gracias, Señor, porque hasta ahora hemos escuchado tu bendita palabra en labios de tus siervos. Y gracias, Padre, porque también ahora podemos orar por toda la humanidad, por todos los habitantes de la tierra, Señor, y principalmente por aquellos que aún no te han conocido, Señor, que viven lejos de ti, que creen en otra cosa o en otro Dios, pero no en ti, Señor. En esta hora oramos, Señor, con todo nuestro corazón y con un corazón lleno de fe para pedirte, Señor, que alcances con tu perdón y con tu salvación a aquellos, Señor, que vagan sin rumbo, Señor, que van directo a la condenación del infierno. Que tengas misericordia, Señor, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo y de cada habitante que forma parte de esta ciudad, de este país y de este universo. Señor Santo, oramos para que, Señor, seas tú teniendo misericordia y seas tú, Señor, moviéndonos a tus hijos que ya te conocemos para llevar el mensaje de esperanza a cada uno de ellos. Que la gente hoy, Señor, pueda recibir el perdón de sus pecados, pero que también la gente hoy pueda encomendarse a Jesucristo y pueda decirle al Señor, acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino, para que entonces escuchen las palabras del Señor Jesucristo, que les va a decir: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, estarás conmigo en una correcta y armoniosa relación de paz. Dios santo, oramos pues por cada persona que no te conoce, para que pronto, Señor, vengan rendidos a tus pies. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a escuchar, hermanos, ahora la tercera palabra que nos va a compartir nuestro hermano Pedro Enríquez, y la cuarta palabra que habrá de compartir nuestro hermano David Leal. El tiempo es para ellos. Buenas tardes, hermanos. La tercera palabra la vamos a encontrar en la lectura de Juan, en Juan 19, versículos 25 al 27. Juan 19, versículos del 25 al 27, por si nos están siguiendo ahí en casa. Dice así la palabra: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cualquier imagen que pudiéramos ser capaces de traer a nuestra mente quedaría corta de la forma en que María, la madre de Jesús, lo estuvo viviendo en el instante de ver a su hijo crucificado. Ver el rostro y el cuerpo de Jesús con las heridas abiertas, sangrantes, y ver esa corona de espinas incrustada, prensada en su cuero cabelludo, llegando cada una de esas espinas incluso a las terminales nerviosas, provocando una hemorragia dolorosa. Así como verlo atravesado por los grandes clavos en sus extremidades, sus brazos, sus piernas, debería haber provocado en María un dolor indescriptible, como madre de Jesús, la cual en ese momento estaba siendo espiritualmente crucificada juntamente con el Señor. Y qué decir del discípulo amado, también debió estar sufriendo porque le estaban haciendo a su Señor, a su Maestro en aquel momento. Pero ahí estaban ambos al pie de la cruz. Observemos que se estaba cumpliendo la profecía de Simón con relación a la María, cuando éste le dijo en el templo de Jerusalén: una espada traspasará tu misma alma, en Lucas 2:35. Y prácticamente era una espada que le estaba desgarrando por dentro a María como madre. ¿Cuál debió ser la agonía que reflejaba María en su rostro? Que sin duda alguna nuestro Señor, al verle, quiso consolarla y pronunció estas palabras de amor filial: mujer, he ahí tu hijo. Nuestro Señor sin duda no dejaba pensar en su madre, en ese dolor que le estaba provocando al verlo a él crucificado en la cruz. Observemos que Jesús la llama mujer, esta misma mujer de la que habla Dios a la serpiente en el jardín del Edén. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:15. Además, Cristo no era el hijo de una mujer muriendo frente a su madre. Era el Salvador del mundo, muriendo por los pecados de ella y del resto de la humanidad. La última voluntad de Jesús se refiere solo para él, para Juan, su discípulo amado. Recordemos que un discípulo es aquel que ha dejado todo lo que tiene por causa de Jesús. En Lucas 14:33 lo reafirma, dice: el que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. Y lo vemos junto a María, cerca de la cruz, y al igual que ella, arriesgándolo todo, porque también podrían haber sido ellos pisoteados. Pero ¿por qué Jesús aceptó a una persona tan joven para un cargo tan importante? Prácticamente Juan era un adolescente. ¿Por qué Jesús permitió una relación tan cercana, tan estrecha y tan efectiva con uno de sus discípulos? Tanto así y tan diferente la relación con él, que lo llamaban aquel a quien Jesús amaba.
como si a los demás no los hubiera amado, ¿verdad? ¿Por qué ese favoritismo? ¿Por qué esa cercanía? Bueno, miren lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Repito esta última parte. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué anticipadamente había planeado Jesús para María y para Juan? ¿Quién iba a acompañar a María cuando ya no estuviera él? ¿Sabes qué hizo Jesús? Bueno, durante todo este tiempo que estuvo con Juan, le fabricó un hijo consentidor, cariñoso, afectivo, el cual iba a llenar la tristeza en el corazón de su discípula y su madre, María. Pero también creó en Juan una dependencia, una necesidad de afecto, y lo iba a llenar con María. Qué curioso que Jesús se ocupó de que Juan fuera lo suficientemente joven, que viviera lo suficiente para acompañar a María, que tuviera la actitud y tuviera los recursos. María llenaría el hueco de Jesús, María llenaría el hueco que Jesús dejaba en el corazón de Juan, y Juan llenaría el vacío que Jesús dejaba en el corazón de María. Pero imaginémonos por un momento a nuestro Señor Jesucristo, el cual estaba crucificado, apoyándose en el hueso de sus pies para tratar de levantarse y poder respirar en esos últimos momentos de agonía que le causaba dolor para respirar. Él, sin embargo, él estaba preocupado por el bienestar de aquellos que estuvieron con él, que estaban arriesgando su vida, que era la de su madre y su discípulo. Quiero decirte que la gran preocupación o la actitud que Jesús con aquellos, no con los que rechazan, no con los que le reconocen como su rey, sino con aquellos que han decidido vivir para él, dejándolo todo, es que él siempre tendrá cuidado de aquellos que han decidido vivir para Cristo. Y con esto termino. Hay tres tipos de personas con los que rechazan a Jesús. Podrá haber personas que vienen a la iglesia, les hablan de Cristo y los invitan a acercarse a Él. Sin embargo, ellos podrán decir que no quieren nada con Él. Y sin embargo, la respuesta de Cristo es misericordia. Habrá aquellos que reconocen como Rey a Jesús. Ahora, si usted decidió reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, el Señor de su vida, Jesús va a tener comunión contigo. Y cualquier eventualidad que tú tengas en tu vida, no la vas a enfrentar jamás solo. Porque Jesús estará contigo en cualquier circunstancia y nunca jamás estarás solo hasta la eternidad. Y la tercera, con los que viven para Él, con los que dejan todo para agradar a Cristo, con los que dejan todo para agradarlo a Él. Jesús tiene cuidado de ellos, como lo hizo con estos siervos. Y cuando decidamos agradarle a Él, vas a experimentar el cuidado delicado de Dios en tu vida. Y no solo vas a tener comunión con Él, sino que se va a preocupar de cómo estás y cómo estarás, de cómo te sientes, de tus soledades, de tus vacíos, de tus tristezas, de tus alegrías. Él siempre estará pendiente de ti. Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas tardes, hermanos. Continuamos con este sermón de las 7 palabras, en el cual Jesús está en la cruz del Calvario. A mí me corresponde la cuarta palabra de Jesús en la cruz. Está basada en Mateo 27, 46. Si gustan buscar en sus Biblias, ahí en sus hogares, en esta transmisión. Mateo capítulo 27, versículo 46, dice la palabra de Dios: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor, hermanos, se encontraba en este momento en la parte más oscura de su camino. Eran casi las 3 de la tarde, la hora novena, dice la palabra de Dios. En el camino ya había pasado mucho tiempo en el que Él estaba en la cruz del Calvario. Sus ojos estaban borrosos, hermanos, de sangre, de sudor. Él había pisado ya el lugar durante muchas horas.
la hora estaba casi consumada. Había alcanzado el punto culminante de su angustia. El clamor de Jesús, hermanos, es una oración tomada del Salmo capítulo 22, que probablemente recitó completo y en arameo. Elí, Elí, lama sabactani, lo cual explica la confusión de algunos de los que estaban ahí presentes, en la cual decía, está invocando a Elí, de acuerdo al versículo 47 de Mateo 27. Este es el punto más profundo de la cruz, hermanos. Para muchos, incluyéndome a mí, quizás sea uno de los textos más misteriosos que podamos pensar como seres humanos, y para la cual muchos de nosotros tal vez carezca de sentido, y a lo mejor muchos de nosotros tengamos muchas preguntas alrededor de esto. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Dios desampare al justo? ¿Cómo es posible que Dios se separe de su hijo? ¿Cómo es posible que Dios no conteste a su súplica? Estas preguntas puede ser que a lo mejor a usted y a mí en algún momento de su vida la haya tenido. En lo personal, mis hermanos, no creo que en los registros del tiempo ni de la eternidad exista una frase de angustia ni de dolor más fuerte que esta. Nuestro Salvador, hermanos, estaba en la cruz por usted y por mí. No se puede medir ni pesar, como tampoco el pecado que lo motivó o el grande amor que la soportó. Vean con qué precio, hermanos, con qué precio nos ha redimido de la maldición de la ley. Y al ver todo esto, preguntémonos a nosotros mismos, mis hermanos, ¿qué clase de personas debemos ser? ¿Qué clase de amor debemos entregar a quien soportó tal castigo para que tú y yo pudiéramos ser librados del castigo eterno? Consideremos estas palabras del Señor en dos puntos que quiero enfatizar. Uno de ellos es el hecho de su sufrimiento total que estuvo en la cruz cuando Él dice que Dios lo había desamparado. En ese primer punto, hermanos, lo que nuestro Señor sufrió, Él sentía que Dios lo había desamparado temporalmente. Mis hermanos, la aflicción espiritual es más dura que soportar que cualquier sufrimiento físico que podamos tener. Tal vez usted o yo podamos sufrir alguna situación física y podamos soportar durante mucho tiempo esto. Sin embargo, hermanos, el dolor espiritual, el dolor del apartarse espiritualmente, ese sí es un dolor aferrante, es un dolor que aumenta y no hay nada que pueda soportarse. Un hombre, hermanos, puede experimentar una gran depresión acerca de las cosas del mundo, pero si el Señor, hermanos, se alejara tan solo una sola vez, solo por un tiempo, si la luz del consuelo de su presencia, hermanos, y de su paz se ocultara, aunque sea por una instancia en nuestras vidas, créanme, hermanos, que entonces sí, todo pudiera acabarse. Y estaríamos a lo mejor pensando que estáramos en el preludio del inicio del infierno. Este, hermanos, es el mayor de todos los pesos que pudiera presionar el corazón. Esto condujo al salmista a suplicar, no escondas tu rostro de mí. ¿Recuerdas este versículo, hermano, en el Salmo capítulo 27, versículo 9? Como dice, no apartes con ira a tu siervo. Tal vez podrías aguantar mientras el cuerpo se desangra y aún soportar un espíritu herido. Pero la condición, hermanos, del Espíritu Santo, del Espíritu que está consciente del abandono de Dios, es insoportable, más allá de toda concepción y condición. Jesús, hermanos, en lugar de desesperarse y olvidarse de Dios, clama al Padre, Dios mío, confía en que Él lo escucharía, pero nuestro Dios, que no tan solo es santo, sino santo, 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 Él de repente calla, un silencio absoluto, porque ha identificado a su Hijo con el pecado de toda la humanidad, con el pecado tuyo, con el pecado mío. El abandono fue real, hermanos, pasó de la gloria al pesebre, pasó del pesebre al Calvario, colgado en la cruz. Nuestro Señor y Salvador, hermanos, sufrió en la cruz por tu pecado, por mi pecado. Jesús mismo, hermanos, no gritó en el huerto de los olivos, recordemos, cuando sus venas reventaban de la tensión que vivía. Tampoco gritó en la flagelación que estaban haciéndole los romanos, porque déjeme decirle que los romanos eran expertos en tortura. Ni siquiera había gritado en el momento en que lo clavaron en la cruz, sino que a la hora novena, las 3 de la tarde, incorporándose como puede, grita, clamando a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En mi propia observación, mis queridos hermanos, el Señor me ha enseñado que nunca está ausente en su pueblo. En los momentos de angustia o de aflicción, siempre va a tener una respuesta y un porqué de todo lo que sucede en nuestras vidas. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos sentido el aparente abandono de Dios y a veces cuestionamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora?
¿Qué hice, Señor? ¿En qué te fallé? Preguntas y preguntas que nos hacemos y que a veces no encontramos respuesta porque existe un aparente silencio del Señor. Mas, sin embargo, hermanos, recordemos que del silencio brota la resurrección y que del silencio de Dios, hermanos, emana la vida. Como segundo punto y para terminar, quiero decirles, hermanos, que cuál fue el resultado de este sufrimiento, cuál fue su razón. Él tomó, hermanos, nuestro lugar. Jesús vivió, sufrió y murió para redimirnos. Él, hermanos, se hizo varón de dolores para que nosotros fuésemos hechos participantes del gozo eterno que su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, viniese de un mundo indescriptible de gloria a un mundo corrompido y manchado por el pecado. Permitió que dejase su seno de amor, la adoración de los ángeles, la gloria de lo alto. ¿Para qué? Para sufrir vergüenza, insulto, humillación, odio, muerte. El castigo, hermanos, de nuestra paz cayó sobre él y sobre su llaga nosotros sanamos, dice Isaías 53:5. Miradlo en el desierto, en el Getsemaní sobre la cruz. El Hijo Inmaculado de Dios tomó sobre sí la carga del pecado. El que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación que hace el pecado de entre Dios y el hombre. Él cargó el pecado, hermanos, de todos nosotros, de la humanidad. Él se hizo así un cordero con sangre para que nosotros pudiéramos ser libres. Queridos hermanos, si alguna vez a partir de este momento en nuestras vidas llegáramos a pensar que Dios nos ha abandonado, aprendamos a comportarnos como el Señor Jesús lo hizo en la cruz. Si crees que Dios te ha dejado, no cierres tu Biblia, no dejes de orar. Es más, ora como lo hizo el Señor y sé más sincero que nunca. Si crees que Dios te ha dejado, no cierres tu Biblia, ábrela como lo hizo el Señor y deja que Dios hable a través de ella. Si crees que Dios te ha desamparado, no abandones tu fe en Él, sino clama como el Señor lo hacía. Dios mío, una y otra vez. Mis queridos hermanos, aferrémonos a Jesús y que Él nos ayude para que en caso de que te llegues a rendir, sea únicamente a los pies de Cristo. Que Dios te bendiga, hermano. Quiero agradecer la participación de nuestro hermano Pedro Enríquez y de mi hermano David Leal, miembros de nuestra iglesia, que han compartido la tercera y cuarta palabra de Jesucristo pronunciada desde la cruz del Calvario. Y gracias por sus vidas, queridos hermanos. Y en este momento aprovechamos este espacio también para darles la bienvenida formal a cada uno de los hermanos que se han conectado. Al principio les dimos la bienvenida a la transmisión y ahora también extendemos una palabra amplia, una palabra para todos de bienvenida. A nombre de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz, México, les damos la bienvenida a todos los que están conectados, hermanos de la iglesia, amigos y también simpatizantes de esta iglesia. Enviamos saludos hasta España. Hay una hermanita que desde allá nos está sintonizando. Enviamos también saludos a nuestro hermano allá hasta Utah, en Estados Unidos, a nuestro hermano Jorge y familia en Monterrey, Nuevo León, a la hermana Collito Socorro, que también está conectada desde Sinaloa, desde Culiacán, Sinaloa. Saludos al hermano Enrique y Carola, que están en Tuxpan, también desde allá conectados, y a un gran número de hermanos de la Primera Iglesia Bautista. A todos, en nombre del Señor y de esta iglesia, les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en este día tan especial, gozándonos delante del Señor y recordando el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos ahora, hermanos, a escuchar la quinta y la sexta palabra. Nuestro hermano Héctor Flores va a presentar la quinta palabra y el hermano Jaime Rojas presentará la sexta palabra pronunciadas por Jesús desde la cruz del Calvario. Es su tiempo, hermanos. Quinta palabra. Tengo sed. La quinta palabra está tomada en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19,
versículo 28, y dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Uno de los más terribles tormentos de los crucificados era precisamente la sed. La deshidratación que sufrían debido a la pérdida de sangre era un tormento durísimo. Cuando se pierde la sangre, se experimenta enseguida el tormento de la sed. Tienen mucha sed los heridos al perder la sangre. Así es que era muy natural que Jesucristo tuviera esa sed ardiente también. Sed de agua, sed fisiológica. El sudor en la sangre de Getsemaní, las terribles torturas, la pérdida de sangre en la flagelación, en la coronación de espinas, de la cruz a cuestas y de la misma crucifixión. Además de que en lo alto de la cruz iba perdiendo gota a gota esa sangre divina de sus venas. Así es que no es extraño que tuviera sed. Lo extraño es que lo dijera. La sed que experimentó Jesús en la cruz fue una sed física. Expresó en aquel momento estar necesitado de algo tan elemental como lo es el agua, y pidió por favor un poco de agua, como lo hace cualquier moribundo, cualquier enfermo. Miren, al pájaro no le falta un charquito de agua donde apagar su sed. Hasta la flor más pequeña, por la mañana, recibe una gotita de rocío. Pero el creador del mundo, el que había creado aquellos ríos en el paraíso terrenal, el que mandó a Moisés golpear con su vara una roca de la cual brotó una fuente de agua clara y cristalina, no tendría ni una sola gota de agua donde apagar su sed. Jesús de esta manera se hacía solidario con todos nosotros, grandes o pequeños, sanos o enfermos, aquellos que necesitamos un poco de agua. Y es hermoso pensar que cualquier ayuda prestada a un moribundo o a un necesitado nos hace recordar que Jesús también pidió un poco de agua antes de morir. Pero no podemos tampoco olvidar el detalle que señala el evangelista San Juan cuando dijo: tengo sed, para que se cumpliera la escritura. Jesús habló en esta quinta palabra de su sed, aquella sed que vivía Él como redentor. Jesús, en aquel momento de la cruz, cuando estaba realizando la redención de los hombres, pedía otra bebida distinta al agua y aún al vinagre que le dieron. Jesucristo no se hubiera quejado de la sed material si no hubiera querido decirnos algo misterioso. Además de la sed material, si detrás de ese sentido literal no hubiera un sentido figurado, para decirnos algo más. Jesús tenía esa sed material, tenía una sed intensa y verdaderamente espiritual que nosotros tenemos que tener. Le explico. Poco antes de 3 años, Jesús había encontrado junto al pozo de Sicar con una mujer de Samaria, a la que le había pedido de beber, pero el agua que le pedía no era la del pozo, era la conversión de la mujer. Ahora, 3 años después, San Juan relata este pasaje. Quiere hacernos ver que Jesús tiene otra clase de sed, como aquella mujer de Samaria. Mire, la sed del cuerpo, la sed física, por muy grande que sea, es limitada, pero la sed espiritual es infinita. Jesús tenía sed de que todos recibieran la vida abundante que Él había merecido, de que no se hiciera inútil la redención que Él estaba padeciendo, sed de manifestarnos a su Padre, de que creyéramos en el amor de su Padre, de que viviéramos una profunda relación con su Padre. Así es que todo está aquí, todo está encerrado aquí, en la relación que nosotros, que tú y yo debemos de tener
con Dios. El hombre es un sediento de felicidad. Cristo veía desde la cruz a todos los hombres del mundo, los que han sido, los que son y los que serán hasta el fin de los siglos. Nos veía individualmente a todos. Y a pesar de las diferencias de raza, clima, época y educación, en todos veía un común denominador, un fondo común en nuestras almas, una sed devoradora de felicidad. El hombre es un sediento de felicidad. Nos los ha puesto Dios en el mismo corazón de cada uno de nosotros. Somos sedientos de felicidad, pero la gente equivoca el camino y va a beber esa felicidad en los charcos sucios del mundo, del demonio y de la carne. Pero solamente en Dios está esta verdadera felicidad. El hombre no quiere ser feliz de una sola temporada, quiere ser feliz por siempre. Esto es imposible, hermanos, encontrarlo en el mundo. Esto solamente se encuentra en Dios y no en el tiempo, sino en la eternidad. Pero la inmensa mayoría de los hombres no lo entienden y corren con desenfreno sobre el mundo. Bien decía Jesús, y lo escuchamos en la primera palabra, no saben lo que hacen, porque han equivocado el camino. Pero esta quinta palabra nos anima, nos exhorta a buscar, a saciar esa sed solamente con Dios. Ven a Jesucristo, Él te dará el agua limpia que estás buscando. No serás feliz en otra parte, es inútil que lo intentes. Cualquiera que pretenda ser dichoso lejos de Cristo por los caminos del pecado, no será feliz. Por eso, vengan a Cristo todos los que están sedientos de esa felicidad. Dios les bendiga, hermanos. Sexta palabra, consumado es. Te invito a que busques ahí en tu Biblia, en Juan 19:30, y que me acompañes en la lectura de esta porción de la Escritura. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta palabra, mis queridos hermanos y amigos, de consumado es, que nuestro Señor Jesús dijo desde la cruz, se conoce como la palabra de poder, la palabra de victoria. Y déjame decirte que en nuestro idioma, el idioma español, se necesita de dos palabras para traducir y entender la palabra original, la cual fue dicha en griego y la cual es tetelestai. La palabra, hermanos, consumado se puede entender como llevar a cabo totalmente algo, y además también esta palabra consumado es una característica que se aplica a algo que ha sido cumplido por completo, que ha sido terminado. Pero la singularidad de esta palabra es que fue dicha en tiempo pretérito, dándonos a entender que algo ya había sido concluido, pero que también continúa siendo así por el resto del tiempo. Esta palabra, mis queridos hermanos, que pronunció Jesús desde la cruz, la podemos entender como algo que hasta el día de hoy sigue estando cumplido, completado, terminado y pagado. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús quiso decirnos a través de esta gran declaración? Hay al menos 4 cosas que fueron consumadas en el momento en que Cristo pronunció esta palabra. Y para esto me permitiré usar algunos de los sinónimos de la palabra original tetelestai para comprender de una manera más clara lo que ya es consumado. Cuando Jesús, mis queridos hermanos, dice consumado es, Él quiere que tú y yo entendamos que ya todo está cumplido.
hablando de la ley y de las profecías que se hicieron sobre él. Este es uno de los puntos claves que Juan, el autor de este evangelio, quiere resaltar y dejar bien en claro, ya que desde el principio de su narración de la crucifixión menciona 4 veces la frase: esto pasó para que se cumpliera la escritura. Jesús fue enviado para cumplir al pie de la letra el plan ideado por el Padre desde el comienzo. Y es sorprendentemente increíble ver que cada detalle fue cuidadosamente mencionado en la Escritura y asimismo fue cumplido referente a la muerte que Jesús hizo en la cruz. Esto sin duda alguna fue para que tú y yo pudiéramos entender y para que Dios nos pudiera mostrar a cada uno de nosotros la soberanía de nuestro Dios. Y además también fue para mostrarnos el control total que Él tiene sobre la tierra y sobre todo lo que pasa en su creación. Además, cuando Jesús desde la cruz dice todo está cumplido, nos deja ver que el propósito de Dios fue que su Hijo se sacrificara por cada uno de nosotros. El propósito de Dios fue que su Hijo se entregara por los pecadores y que tomara nuestro lugar para que su gloria y su justicia fueran manifestadas por completo. A través de este sacrificio y por medio de esta frase, consumado es, la obra redentora de Cristo es validada y verificada por la bendita palabra de Dios. Cuando Jesús, hermanos, dijo consumado es, Él también quiere que entendamos tú y yo como segunda cosa que ya todo está completado, hablando y haciendo referencia a su obediencia, la cual fue perfecta. En este punto Jesús también nos demuestra que su obediencia, la cual fue como la de ninguna otra persona que ha existido y que podrá existir en nuestra vida y en nuestra tierra, llegó hasta tal grado que se entregó por ti y por mí. Jesús, hermano y amigo, desde la cruz recalca que su obediencia hacia Dios y hacia sus planes estaba siendo completada a través de su muerte en la cruz. Jesús vino a la tierra para tomar nuestro lugar. Jesús completó obedientemente el encargo que su Padre le hizo desde el inicio. Incluso en el huerto de Getsemaní, antes de que fuera entregado para ser crucificado, nuestro Señor Jesús oró a Dios y le dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad, que sea como tú quieras. Y hermano, a través de esta sencilla pero real oración, Jesús nos está demostrando su disposición a obedecer por completo la voluntad de su Padre, sin importarle todas y cada una de las consecuencias que iba a enfrentar. Y esto, hermanos, lo hizo hasta la muerte, sin pensar en el sufrimiento y la crucifixión por la cual él iba a ser objeto de la ira de Dios. Jesús completa con obediencia perfecta su propósito. Y es por eso que cuando llegó el momento y terminó él de recibir todo el castigo de parte de Dios por nuestros pecados, él grita diciendo: todo ya está completado. Cuando Jesús, hermanos, dice consumado es, Él quiere que como tercera cosa tú y yo entendamos que también ya todo está terminado, hablando de los sacrificios que se hacían en el pasado. Jesús se convirtió en el último sacrificio por nuestros pecados. Hasta el momento de la muerte de Cristo había un sistema de sacrificios que eran ofrecidos para expresar perdón por los pecados. Y este sistema era un sistema complicado y difícil de llevar a cabo, porque había sacrificios frecuentes por todo tipo de cosas, puesto que esta era la única manera en la que la gente era perdonada por sus errores. Pero mis hermanos y amigos, ahora la esperanza que tú y yo tenemos
es gracias a la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y nos lo da a entender cuando desde la cruz Jesús dice, todo está terminado ya. Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros que ya no se necesitan de sacrificios para obtener el perdón de Dios, porque a través de su sacrificio en la cruz, ahora tú y yo podemos acercarnos al Padre para pedir el perdón por cada uno de nuestros pecados, confiando en que lo hemos de recibir. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, somos perdonados, porque el sacrificio es consumado. Cuando Jesús, hermanos, como cuarta y última cosa, dijo, consumado es, Él quiere que tú y yo entendamos que ya todo está pagado, hablando de la deuda de nuestros pecados. En la cruz del Calvario, Cristo pagó de una vez y para siempre por todos nuestros pecados. Cristo pagó de manera eficaz por la deuda de cada uno de nosotros, de los que íbamos a creer en Él. Cuando Jesús, estando en la cruz, dice, consumado es, Jesús también tenía en mente el pago por la compra de un pueblo que iba a ser santificado por medio de su sacrificio. Y este pueblo era el pueblo que lo iba a adorar por la eternidad. La obra redentora de Cristo, mis queridos hermanos, es totalmente suficiente para nuestra salvación. No hay otra cosa necesaria. No hay nada con lo que tú y yo podamos pagar, pues Jesús ya fue suficiente para cubrir la deuda por los pecados de nosotros. Fue allí en la cruz que nuestra redención se cumplió totalmente y fue comprada por Jesús cuando Él dijo, ya todo está pagado. Todo lo necesario para nuestra salvación ya fue cubierto por Cristo. Ya todo ha sido pagado por medio de su muerte y resurrección. Y ahora solo tú y yo tenemos que decidir aceptar este regalo maravilloso e inmerecido que Dios nos está dando a ti y a mí por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo. La sexta frase en la cruz, mis queridos hermanos, es una frase que tú y yo debemos publicar y que debemos compartir no solo en Semana Santa, sino todos los días de nuestra vida. Y lo debemos compartir con todas las personas, porque afuera hay gente que necesita saber con urgencia que Jesús ya cumplió, que Jesús ya completó lo que le tocaba hacer, que Jesús ya terminó su parte del plan y que Jesús ya pagó la deuda que tú y yo teníamos por nuestros pecados y que ahora solo tenemos que aceptar este regalo que Él nos está ofreciendo el día de hoy. A partir de Tetelestai, Satanás es un enemigo desarmado, debilitado y desautorizado sobre nosotros. Ya no debemos permanecer aterrorizados por el poder de las tinieblas, porque ya Satanás ha sido derrotado. La victoria ha sido proclamada y Cristo está con nosotros y no contra nosotros. Que realmente el Señor nos entienda y nos logre comprender. Y también nosotros podamos aceptar que ya todo ha sido consumado. Que Dios nos bendiga. Me resta, queridos hermanos, solamente concluir con la séptima palabra. Gracias a Dios por la vida del hermano Héctor Flores y de Jaime Rojas Jr., que han presentado la quinta y la sexta palabra. La palabra de nuestro Dios ahí en el Evangelio de Lucas 23, capítulo 46, dice la palabra del Señor: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta séptima palabra, mis queridos hermanos, nos habla precisamente de una palabra de sujeción,
de una palabra de sumisión a la autoridad del Padre Celestial. Pero también nos habla, queridos hermanos, de que Jesucristo, el Hijo de Dios, deposita su vida en las manos de Dios. ¿Qué mejor lugar escogió nuestro Señor Jesucristo para depositar su vida? En las manos de nuestro amante Padre Celestial. Y mis amados hermanos, yo solamente quiero decirle a usted que si Jesucristo, el Salvador del mundo, al concluir toda su pasión y al concluir todo este proceso de sufrimiento y de tortura, deposita su vida y su alma y su espíritu en las manos de Dios nuestro Padre, la pregunta entonces para ti y para mí es: nosotros, ¿en quién depositamos nuestra vida? Y la invitación en esta tarde para ti que nos escuchas, para ti que nos estás viendo, es también la misma pregunta: ¿en quién depositas tu vida? Y esta tarde estamos aquí para compartir este mensaje de esperanza, este mensaje de poder, este mensaje que nos habla del sacrificio cruento de Jesús en la cruz del Calvario. Un sacrificio único, un sacrificio que lava, redime y perdona, y que además salva de la condenación del infierno. Pero mis amados hermanos, la gente hoy está depositando su vida tal vez en el gobierno, tal vez en los médicos, tal vez en alguna medicina, tal vez confiando su vida a una persona o a una institución. Pero los verdaderos hijos de Dios hemos entendido y hemos aprendido que la vida nuestra solamente tiene que estar encomendada y depositada en las manos del Dios vivo y poderoso. Así lo hizo Jesucristo al final de toda su historia, al final de este gran sacrificio. De manera que me queda solamente invitarte a ti, querido amigo, amiga, hermana, hermano, para que tomemos el día de hoy la misma decisión, que tomemos hoy la misma resolución de consagrar nuestra vida a nuestro Dios y por supuesto al Señor Jesucristo. Y si tú, hermana, y si tú, amiga o amigo, nunca has rendido tu vida a Dios nuestro Señor, esta tarde el mensaje es para ti. Esta tarde Dios habla a tu corazón y a tu mente. No es obra de la casualidad el que tú estés escuchando este mensaje, porque Dios a ti te ama, porque Dios tiene planes para tu vida y Dios quiere que aprendamos también a depositar nuestra vida, en este caso tu vida también, en las manos del Dios vivo y todopoderoso, porque lo necesitamos. La vida se torna difícil, la situación que hoy vivimos es alarmante y mi pregunta es: si nosotros llegáramos a perder la vida, ¿a dónde iríamos después de la muerte? El Señor Jesucristo encomendó su vida, su espíritu y su alma al Creador. Así es de que en esta tarde te invitamos a ti que escuchas este mensaje para que también hoy deposites de una vez y para siempre tu vida, tu alma, tu ser, tu espíritu en las manos del Dios vivo, y que lo hagas a través del Señor Jesucristo, el cual se entregó por ti ya en la cruz del Calvario y que ahora espera que tú respondas entregándote a Él para que entonces te acerques para siempre a Dios nuestro Padre. ¿No te gustaría el día de hoy, ahí donde tú estás, en el lugar donde te encuentras, ahí en casa, junto con tu familia o tal vez con algún creyente más escuchando este mensaje, no te gustaría a ti el día de hoy depositar como Cristo tu vida en las manos de Dios? Te invito para que lo hagas y para que lo hagas de una vez y para siempre. Hay gente que el día de hoy sabe de Jesucristo, conoce de Jesucristo, conoce de Dios, pero no tienen a Dios reinando en su vida, ni en su mente, ni en su corazón. Y por eso, hermano, necesitamos el día de hoy, amigos, depositar nuestra vida en las manos de Dios, para que entonces, sea que muramos o que el Señor venga, vayamos a su presencia como aquel ladrón que estaba al lado de Cristo, que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Así es de que la invitación es para ti. Ahí donde te encuentras, tú puedes cerrar tus ojos, tú puedes hablar con Dios, tú puedes dirigirte al Señor Jesucristo, tú puedes encomendar tu vida, tu alma y tu espíritu al Señor Jesucristo. Tienes que tener fe en Él, en que Él es tu Señor y Salvador. Tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que rendirle la vida a Dios nuestro Señor, para que entonces tu nombre sea puesto en el libro de la vida y entonces seas para siempre propiedad de Dios nuestro Padre. Ahí donde te encuentras, si a ti te gustaría entregarle tu vida a Cristo, cierra tus ojos y vamos a orar para que lo puedas hacer a través de esta oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu grande amor, Señor, que nos has mostrado a través de toda la historia. Hoy, Señor, recordamos la muerte de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Y recordamos ese sufrimiento y esa tortura que Él vivió por causa de nuestro pecado. Él era inocente, pero fue a la cruz como cordero mudo para pagar por los pecados de toda la raza humana, para pagar por mis pecados y para pagar por los pecados de todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Y hoy, Padre, te rogamos que, Señor, extiendas tu misericordia para cada uno de aquellos que nos están observando, para cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje. Y, Señor, que toque la puerta de tu corazón, de su corazón, que tu Santo Espíritu, Señor, entre a sus vidas, que cada persona pueda abrir la puerta de su corazón y decirle al Salvador: ven a mi corazón, aquí hay lugar para ti. Y que verdaderamente en fe y en arrepentimiento te reciban Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y que entonces todo aquel que recibe a Jesucristo se convierte en verdadero hijo de Dios. Padre, bendice a cada uno de los que están por tomar esta decisión, a cada uno de los que ya la han tomado. Y, Señor, rogamos que tu Santo Espíritu trabaje en su mente y en su corazón y les convenza esta tarde de su necesidad de entregarse y de encontrarse con Jesucristo, el único y suficiente Salvador de las almas. Padre, ten misericordia. Y, Padre, por fe creemos que detrás de cada una de las pantallas hay almas preciosas, hay personas preciosas, Señor, por las cuales tú pagaste en la cruz y que ahora mismo se están arrepintiendo y que ahora mismo te están diciendo: ven, Jesús, a mi corazón, te necesito. Y rogamos, Padre, que en la persona de tu Santo Espíritu desciendas al corazón de cada uno de ellos. Y, Señor, a partir de hoy se conviertan en verdaderos hijos tuyos. Los ponemos en tus manos y te damos gracias por lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo con cada persona que escuche este mensaje. Oramos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, queremos desde acá felicitarte. Queremos desde acá mandarte un abrazo y decirte que ahora eres nuestra hermana o nuestro hermano en Cristo y que ahora hay que seguir firmes y adelante, confiando en Dios, siguiendo a Dios solamente y viviendo para servir a nuestro Dios. Que Dios bendiga a cada uno de los que han tomado esta decisión. Como Primera Iglesia Bautista de Veracruz, agradecemos su amable atención, agradecemos el favor que nos han hecho de conectarse a esta red del Facebook y poderles compartir este mensaje de esperanza y también mensaje de salvación para cada uno de ustedes. Gracias, queridos hermanos. Termino dando unos avisos y de esta manera oraré para concluir y pedir que la bendición de Dios sea sobre cada uno. No se les olvide, hermanos, que el día de hoy también a las 8 de la noche, como lo hicimos el día de hoy, tendremos un mensaje de aliento y de esperanza para cada uno de los que nos quieran escuchar y nos quieran ver por la página de Facebook de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz. Ahí estaremos en punto de las 8 de la noche para traerte a ti también un mensaje de aliento y de esperanza. Así es de que no se le olvide, nos vemos más tarde. El día domingo también les aviso, queridos hermanos, tendremos la bendición a las 12 del mediodía
de también tener un culto, ¿verdad?, transmitido aquí mismo en vivo. Habrá alabanza, habrá predicación de la palabra y podremos de esta manera también saludar a cada uno de ustedes. Así es de que hagan planes de estar con nosotros también el día domingo, que sería el domingo de resurrección. Vamos a celebrar que Cristo resucitó y que Cristo vive y reina para siempre. Muchas gracias por su atención. Permítame orar y de esta manera concluiremos esta transmisión. Gracias, amado Señor, por darnos la bendición de compartir tu palabra y de llegar a muchas personas con tu mensaje. Gracias, Señor, porque la iglesia en casa ahora te busca con sinceridad. Y gracias, Dios, por cada amiga, amigo, por cada simpatizante que se han conectado a nuestra página. Y gracias, Señor, porque a ellos también les bendecimos. Y también tu palabra, Señor, rogamos que sea de bendición para sus vidas y sus familias. Padre Santo, gracias por darnos esta oportunidad. Y Señor, te rogamos ahora que tu bendición y tu santa presencia, Señor, sea en la vida de cada uno de los hermanos y amigos que están hoy conectados. Señor, queremos suplicar que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo y que sea así desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios le bendiga. Nos vemos pronto.